Buenos días, acá nos encontramos en nuestro estudio de grabación con Juventud Interactiva, nuestro noticiero. El día de hoy nos encontramos con nuestros mejores reporteros, María Alejandra Gómez, Sara Salazar, Vanessa Narváez y Luisa Fernanda Cardona. Por supuesto conmigo, James Lawrence. Arrancamos con la sección de noticias. Nuestra fuente, nuestros amigos del tiempo, nos mandaron esa noticia reciente del 22 de enero del 2020. Faltó poco para que el expresidente de Colombia en el 2018, Juan Manuel Santos, tomara una decisión inédita en la política. Intentó desinvitar al presidente Donald Trump de Estados Unidos, el hombre más poderoso del planeta, que tenía previsto visitar el país en el 2017. Le reveló en una entrevista, precisamente en esta, Santos cuenta que cuando Colombia buscaba entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un club de países considerado como buenas prácticas, se enteró que pese a lograr el visto bueno en varias exigencias de Estados Unidos, poniendo unas trabas a Santos, recuerda que tomó el teléfono y llamó al embajador del país en Washington y al canciller y les comentó su intención de bajar del bus al mandatario. En principio, ellos consideraron que su idea no era en el seno por las obvias implicaciones que consideraron que su idea no iba en serio, por las obvias implicaciones que tendría para las relaciones en los dos países. Sin embargo, Santos insistió en el camino. Trump cambió de parecer y le dio el impulso al país para su ingreso a la OCDE, porque Santos no tomó una decisión distinta, porque el expresidente es el poder de los humanos, se llamaba la entrevista. Colombia debe dejar a un lado sus complejos de inferioridad para Santos. Los colombianos debemos crecer finalmente en nuestras capacidades y poner puntos sobre las IES en los escenarios internacionales. En resumen, el expresidente Santos en el 2017 sintió una ira tremenda al saber que el presidente de Estados Unidos no lo iba a aceptar en la OCDE, ya que no sentía que sería suficientemente bueno Colombia en esta organización. En el estreno del programa El Poder es Humano, el expresidente Santos fue invitado a este. En este habló sobre las relaciones que tuvo con Estados Unidos y por qué le dolió tanto que el presidente Donald Trump hiciera lo que hizo, y eso fue rechazar la propuesta de que Colombia se uniera a la OCDE. Eso, al parecer, no fue buena decisión por parte del señor Donald Trump, ya que hizo enfurecer bastante al presidente Santos, y por consiguiente el presidente Santos negó la invitación que tenía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Colombia. Estos sucesos ocurrieron en el 2017, pero apenas se nos vinieron a enterar hace poco, el 22 de enero, como les dije anteriormente. Fueron sucedidos en el país Colombia, París, Francia, en la reunión de comercio, y Estados Unidos. Las ideologías que nos presentan acá son neoliberal al querer comerciar con varios entre países libremente, y capitalista por parte de Donald Trump, siendo el magnate del mundo, por así decirse. Los actores en conflicto aquí claramente son los cancilleres de Estados Unidos, los ministros de Colombia y de Estados Unidos, el presidente Santos y el presidente Donald Trump. Desde mi punto de vista, el expresidente Santos tomó una decisión firme al decirle no a la invitación de Donald Trump al país de Colombia. Pero Donald Trump también tomó una decisión un tanto desarraigada de sí al negarle la opción a Colombia de pertenecer a la OCDE, ya que se ha esforzado mucho, y tal y como lo dijo el expresidente Santos, es un país que tiene los recursos, el poder y la riqueza para progresar. Tanto el presidente Santos como el presidente Donald Trump tienen un punto en contra, ya que el presidente Santos pudo haber sido un poco más asertivo con su respuesta hacia el rechazo de Donald Trump, y Donald Trump pudo haber sido un poco más flexible ante ese rechazo que tuvo hacia Colombia.
También es cierto de mencionar que el presidente Santos no tuvo en cuenta que le estaba negando algo muy simple al hombre más poderoso del planeta en aquel entonces y probablemente actualmente. Esperamos que Iván Duque pueda cerrar el trato y hacer que Colombia pertenezca a la ONU, porque ya lleva varios años que está en proceso. Muchas gracias. Ahora viene mi compañera María Leandra Gómez con una noticia sobre la corrupción y Colombia. ¿Por qué Colombia aparece como el país más corrupto del mundo? El resultado corresponde al índice de mejores países del 2020, realizado por la entrevista US News. Colombia es el país más corrupto del mundo, al menos así lo catalogan el índice de mejores países del 2020, un ranking de percepción realizado en 73 países por la revista US News. Para llegar a este resultado, la empresa recogió la opinión de más de 20.000 personas. Según la periodista Casey Lanes de US News, los encuestados respondieron que tanto relacionaban a los países nombrados en el ranking con el término corrupto, algo que queda sujeto a la propia interpretación de las personas. Pero, ¿cómo se llegó a dicha conclusión? El ranking tuvo en cuenta unas subcategorías que engloban la percepción de estos países en diferentes áreas. A su vez, esas subcategorías eran relacionadas por ciertas palabras claves. Por ejemplo, uno de los aspectos a evaluar era la influencia cultural del país, y la revista lo relacionó con palabras como entretenimiento, moda, felicidad y tendencia. A partir de las respuestas, el medio ponderó unas conclusiones. En este contexto, la sentencia de que Colombia es el país más corrupto del mundo apareció cuando los encuestados respondieron sobre si el Estado estaba abierto a los negocios. A esa materia, US News vincula palabras como burocrático, costos de fabricación baratos, corruptos, entorno fiscal favorable y prácticas transparentes. En esa categoría, Colombia sacó 56 puntos en su contra, que si bien no fue el puntaje negativo más alto de todo el ranking, ponderado con los otros asuntos, lo posicionó como el país más corrupto, al menos de los países que participaron. Las puntuaciones en atributos negativos, como la corrupción y la burocracia, fueron invertidos cuando se calcularon los subrankings, es decir, subcategorías, el puntaje general. De esta manera, los países que fueron mayormente asociados con ellos tuvieron un desempeño peor. Así, según estos resultados, la nación no estaría en las óptimas condiciones para que se invierta en él o tener una sede de una compañía en su territorio. El problema, la corrupción. Y no es para menos. Según un informe de la Contraloría General de la Nación, publicado en 2018, este mal genera pérdidas a la nación por 50 billones de pesos anuales. En resumen, la revista US News hizo una entrevista a 20.000 personas, a la cual le preguntó a qué país relacionaban con la palabra corrupción. Por desgracia, nuestro país quedó en primer lugar. Bueno, definamos la palabra corrupción. La palabra corrupción es un mal uso del poder público para beneficio privado. Y recordemos que Colombia anualmente pierde 50.000 billones de pesos, cifra bastante preocupante. Este asunto de la corrupción viene desde la participación del narcotráfico en campañas presidenciales. Estamos hablando de Ernesto Samper, el dinero de una multinacional en campañas presidenciales, de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, la compra de una congresista para la reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez y un 35% del Congreso apoyando el paramilitarismo. Estos casos mayormente no han sido investigados un 50%, ni judicializados. Esto hace que Colombia cada vez quede como más corrupta. En lo personal, es muy difícil luchar contra la corrupción si el sistema judicial sigue creando alternativas para que entre los niveles más altos políticos y administrativos se defiendan el uno con el otro. Pienso que si seguimos así, vamos a seguir sembrando esa Colombia con fama de gente corrupta. El escenario de desarrollo fue en Estados Unidos por la revista US News y la corrupción se desarrolló en Colombia. Además, la ideología de todos esos actores mencionados anteriormente son capitalistas. Y esto fue todo. Seguimos con la noticia social con Sara Salazar. Duque
se va quedando solo en su apuesta por Guaidó. Esta semana, con la polémica visita de Juan Guaidó, la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo, se cumplió un año en su presidencia interina en Venezuela, alrededor de la cual ha girado la política frente al vecino país. Por lo pronto ha funcionado como cálculo el presidente Iván Duque, que se va quedando solo en su apuesta por Guaidó. El Grupo de Lima tiene menos países y no todos siguen tan cerca de Guaidó. Menos sectores de oposición venezolana siente que el presidente interino representa la Casa Blanca, comienza a considerar las opciones de transición menos duras frente a Maduro, e incluso la nueva canciller de Duque, Claudia Blum, cree que lo que hemos hecho no ha funcionado. Según quedó registrado en la grabación ilegal de su primera conversación con el entonces embajador de Washington, recién la nombraron. Sin embargo, un año después de la posesión de Guaidó como presidente interino de la política del gobierno de Duque frente a Venezuela se mantiene intacta. El presidente Duque se ha quedado solo, ya que por su apuesta hacia Juan Guaidó a Venezuela no le pareció consecuente, ya que este nuevo régimen de una u otra forma les puede afectar a ellos. Sucedió por la oposición de Venezuela frente a Duque por un mandato de presidencia y de democracia frente al país. En mi opinión, yo estoy de acuerdo con Venezuela, ya que fue una apuesta por la democracia y que fue concebida pues ya por Duque, y me parece justo porque ellos no deben de estar de acuerdo con un nuevo régimen que les van a postular frente a ellos, pues que les van a hacer aceptarlo. Las ideologías serían Venezuela ultraizquierda y Colombia capitalista. El escenario sería Colombia, Lima, Cuba y Venezuela. Los actores serían Venezuela, Chávez, Maduro, Iván Duque y Juan Guaidó. Y seguimos con la sección económica de Luisa Fernanda. Vengo a hablarles un poco sobre el sector económico. Comenzamos con la noticia de bonos globales colombianos. Colombia hizo una emisión de bonos globales por 1.843 millones de dólares en 2 operaciones en los mercados internacionales y sustituyó otros títulos por 514 millones de dólares, con vencimiento en 2021 para mejorar el perfil de su deuda, informó este miércoles el Ministerio de Hacienda. En la principal operación, el país emitió un nuevo bono global 2030 por 1.543 millones de dólares. Y en otra reafirmó la oferta de bono global 2049 por 300 millones de dólares, cubriendo la mayor parte del plan de emisiones externas del 2020 a condiciones favorables del mercado. Los excelentes resultados de esas operaciones son una señal de confianza por parte de los mercados internacionales en el desempeño de la economía colombiana, la consistencia de las políticas fiscales y la solidez de nuestra institución, manifestó el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, César Arias, citado en el tribunal de una OEA. En resumen, Colombia ha vuelto a vender bonos colombianos por un valor de 1.843 millones de dólares, con un vencimiento de 2021-2030 y por último 2049, y otros los ha intercambiado por títulos que mejoren su deuda. Emisiones han dado órdenes que compren bonos colombianos por un valor de 7.400 millones de dólares, lo que implica un 4.5% más de las ganancias. Esto es para probar la confianza que ha tenido y con los beneficios que eso ha traído. Colombia se ha ganado la confianza de los comercios internacionales y así mejorando la economía del país. Esta historia surge sobre las deudas que tiene Colombia, como es el financiamiento de otros países como lo es Bolivia, también por la compra de armas y por el sector económico. La mayor deuda que tiene Colombia es con los Estados Unidos. La ideología de todos los actores es capitalista, en especial la de César Arias porque pertenece al gobierno colombiano, entonces por ley es capitalista. La noticia fue desarrollada en el lugar de Colombia. Sus actores de conflicto fueron el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Bolivia y el comerciante César Arias. Mi opinión frente a esta noticia es que Colombia tiene muchas capacidades de llegar a ser un país desarrollado.
Y con esta inversión se ha ganado la confianza de los demás países y se ha visto como un país que puede llegar a superarse a sí mismo y sacar su comercio a un futuro. En otras noticias seguimos con mi compañera Vanessa Narváez con la del sector económico. Buenas tardes. Bueno, terminando con la emisión de ese día, vamos a terminar con una noticia que es el salario mínimo que se presentó este año 2020 con un 6% de aumento. Una vez más, el incremento del salario mínimo para el 2020 se fija sin acuerdo y sin ningún anuncio. Ayer el presidente Iván Duque, el aumento será el 6%, es decir, igual al que tuvieron en el 2019, quienes devengan este sueldo. Aunque el aumento dista de 2.1 porcentual de lo que pedían los controles obreros, los empresarios destacaron que el doble de la inflación proyectada del próximo año por el Banco de la República. El incremento es cercano a lo que habían propuesto la semana pasada, 5,8%. Es un esfuerzo importante que hacen los empresarios para subir el poder adquisitivo de los trabajadores. El reto es lograr mayor crecimiento en el 2020 para que se minimice cualquier efecto que pueda haber en el término de desempleo de formalidad. Entonces, la noticia creo que es muy clara, que estamos hablando del salario mínimo que se aumenta este año. La economía colombiana, normalmente cuando hay un incremento del salario mínimo, hay un puñetazo de trabajadores buscando en dónde trabajar. Además, también se le incluye en la canasta familiar y perjudica mucho a las familias colombianas. En este caso, el escenario sería Colombia, porque estamos hablando de Colombia, obviamente. Bueno, entonces seguimos con la historia sobre este salario mínimo. Normalmente en cada año se reforman lo de la canasta familiar. Este año el presidente Iván Duque cambió mucho lo que es la canasta familiar. O sea, sacó cosas que eran necesarias y metió cosas que eran necesarias para nosotros y puso un valor pequeño, pero igualmente nos perjudicó a todos los colombianos. En mi opinión, yo pienso que ese salario mínimo no sirve. O sea, no mejora nada, así suba, así baje, no mejora para nada, porque para nosotros los colombianos normalmente se da un salario de 800.000 pesos para las personas que trabajan común y corriente. Además, en ese salario no se da para vivir como una vida digna, solamente se le da como para sobrevivir. Además de eso, que cuando sube el salario mínimo, este año subió un 20%, subió 20.000 pesos, perdón. Cuando se sube el salario mínimo solamente suben 20.000 pesos, o sea, no sube más de 30.000 pesos. Y encima de eso tiene que subir el transporte, la salud, la educación, lo que son los útiles escolares y entre otras cosas, que son lo de vestimento, lo del hogar y todo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que un salario mínimo no debería ser eso, y en un caso de eso, digamos que un empresario pequeño tiene 6 trabajadores y digamos que a ese empresario no le pagan, el gobierno no le paga adecuadamente. Entonces, digamos que esos trabajadores que hacen, digamos, alguna labor importante, digamos que el salario mínimo de ellos es de 1.500.000, y cuando el empresario no tiene la plata para pagarle ese salario a ellos, ¿qué se hace en ese momento? Entonces no sabremos qué hacer. Entonces por eso el salario mínimo nos perjudica a todos, y más que todo también porque Colombia es uno de los países que también tiene mucho desempleo, entonces no se sabe qué hacer con el salario mínimo.